dar una bienvenida a quienes están en los distintos medios de la presente reunión y también saludar a nuestro hermano Pablo, quien estará en la segunda parte de la presente reunión de predicación del Evangelio, y nuestro hermano Felipe nos va a apoyar con el himno número 346. El himno número 346. En la primera parte estará nuestro hermano de nuestra asamblea de Lota, Ronnie, y en la segunda parte estará nuestro hermano Pablo Medina, desde allá, desde la ciudad de Talca. Así que vamos a proyectar este himno y luego nuestros hermanos ya estarán como coanfitrión y podrán levantar los audios. Del cielo descendió para salvarme de la perdición. Qué grande amor, así me desplegó. Y ahora yo me gozo de su salvación. Yo le amo, sí le amo, porque me amó a mí y quiero complacer a Cristo siempre aquí. Por mí murió, oh cuánto le costó el redimirme de mi iniquidad. Y le amo, porque me amó a mí y quiero complacer a Cristo siempre aquí. Pronto Jesús vendrá y me llamará. Y en su presencia yo me gozaré. Mi corazón hoy anhelando está el día en que sus glorias yo contemplaré. Yo le amo, sí le amo, porque me amó a mí y quiero complacer a Cristo siempre aquí. Muy buenas tardes a todos los hermanos, amigos, familiares que nos acompañan un domingo más de predicación del Evangelio. ¿Se escucha bien, cierto, Fabián? Sí. Saludamos también a... ¿Se escucha, cierto, Felipe? Sí, correcto, Ronnie, se escucha bien. Se escucha. Tuve un inconveniente aquí, pero... Saludamos también a quienes nos acompañan en las distintas plataformas como YouTube y Radio Sana Doctrina. Quiero invitarles a leer unos versículos en Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer en Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer
6 versículos de este capítulo, principalmente del verso 3 al verso 8. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a leer aquí, hasta aquí por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Al comenzar leyendo el versículo 3, ¿qué es lo que Pablo se refiere que primeramente os ha enseñado que asimismo recibí? El apóstol Pablo se refiere al Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias, y esta palabra se usaba en aquel tiempo en realidad para dar cualquier tipo de buena noticia. Sin embargo, las mejores noticias que recibimos con respecto al Evangelio, a este Evangelio que se le presentará esta tarde, es que podemos ser salvos del castigo de Dios que tú y yo merecemos, simplemente por lo que Jesús hizo por nosotros. Y el apóstol Pablo describe el Evangelio en los versículos 3 y 4 que acabamos de leer, pero es muy importante, estimado oyente, de que este Evangelio, y que usted pueda darse cuenta de que este Evangelio en sí no es una enseñanza, no se trata de un buen consejo. En el núcleo del Evangelio son cosas que pasaron, eventos verdaderos, hechos reales e históricos, porque el Evangelio no es un asunto de opiniones. Este Evangelio se trata de hechos reales. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y continúa el verso 3, mucha atención, porque aquí viene el núcleo del Evangelio, el tema central. Aquí viene lo que es esta buena noticia, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo, estimado oyente, murió por ti, murió por mí, por todos quienes estamos, en realidad por toda la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, el centro del Evangelio, aunque la idea de glorificarse en la muerte de un Salvador en aquel tiempo era locura para la palabra, es la salvación para aquellos que creerán. El gobierno romano en ese tiempo lo ejecutó por medio de una de las más crueles y atroces formas de pena capital jamás concebida, la crucifixión. La crucifixión no fue heredada, no fue inventada por los romanos, de hecho viene de los bárbaros, pasó a los egipcios, a los griegos y luego a los romanos, quienes la perfeccionaron como una forma de tortura para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento posible. ¿En qué consistía precisamente ser crucificado? Primeramente, este tipo de sentencia se le daba a quienes cometían atroces delitos, podríamos considerar a asesinos, violadores, ladrones, y en los días en que el Nuevo Testamento fue escrito, en realidad esta práctica no necesitaba ninguna explicación, pero haríamos muy bien en apreciar por un momento lo que sucedía cuando alguien era crucificado. Lo primero que sucedía es que esta persona, quien era sentenciada a la cruz, era azotada. La espalda de la víctima se desgarraba a causa de los azotes, y luego, producto de la coagulación de la sangre, esta se volvía a rasgar cuando se le arrancaba la ropa a la víctima. Cuando la persona era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas a la cruz, las heridas volvían a rasgarse porque se contaminaban con la tierra, y mientras era colgado en la cruz, con cada respirar dolor, las heridas rozaban contra esa madera vertical áspera, y las heridas se agravaban aún más. Cuando el clavo era metido en las muñecas, no en las manos, en las muñecas, esta separaba el gran nervio mediano que todos tenemos, que es un nervio estimulador
que producía choques de dolor insoportables, ardientes en ambos brazos. Y esto podía resultar en que las manos de la víctima tomara una forma muy similar a una forma de garra, en una posición similar a esta. Pero más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era tratar de tener una respiración normal. El peso del cuerpo tirando los brazos y los hombros hacia abajo tiende a fijar los músculos, obstaculizando la inhalación y aún más la exhalación. Y todos sabemos que la falta de respiración adecuada genera calambres severos musculares. Levantar el cuerpo para tratar de dar un respiro sería muy doloroso, sobre todo a la espalda, que rozaría contra la madera, y cada esfuerzo por respirar de forma apropiada sería agonizante, agotador, y eso lleva o llevaría a una muerte más rápida de la persona. No era raro pensar que insectos en ese momento también aparecieran o se metieron dentro de las heridas, nariz, ojo. Conversaba con un médico tiempo atrás con respecto a la crucifixión y me decía que la muerte pro crucifixión podría venir por diferentes fuentes, ya sea desde un shock por la pérdida de la sangre, estar muy agotado por respirar por más tiempo, deshidratación, paro cardíaco. Y bueno, y si la víctima no moría lo suficientemente rápido, se le rompían las piernas y la víctima pronto sería incapaz de respirar. Hablamos un poco de los sufrimientos físicos de Jesús, que Jesús padeció en la cruz, no para sentir lástima por Jesús, porque en realidad Él no necesita de nuestra compasión. Fue el mismo apóstol Pablo quien señala claramente que predicamos a Cristo crucificado. Lo que yo deseo que usted tenga en cuenta es cuán atroz debe ser el pecado a los ojos de Dios para que requiera de este sufrimiento y sacrificio. Dice el versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Cómo hace algo su muerte por nuestros pecados? Alguien podría decir, miren, muchos hombres y mujeres nobles han muerto a lo largo de la historia por causas horribles y justas. Entonces, ¿cómo es que la muerte del Señor Jesucristo hace algo por nuestros pecados? La verdad, estimado oyente, que en algún punto, antes de que Él entregara su vida, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que Él dijera consumado es, hubo un espacio para una transacción espiritual, por así decirlo. El Padre puso sobre Jesús toda la culpa, ira que nuestro pecado merecía sobre Él. Y Él la llevó y la cargó por sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Nuestros pecados fueron los responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Él no murió por una causa política o como un enemigo del Estado o por envidia de alguien, a pesar que tantos fariseos y saduceos querían deshacerse de él. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, murió por tus pecados. Dice el versículo 4, y que fue sepultado. La sepultura del Señor Jesucristo es muy importante por muchas razones. Primero, es una prueba positiva de que Él realmente murió, ya que nadie sepulta a una persona a menos que esté realmente seguro que haya muerto. Y la muerte del Señor Jesucristo fue confirmada en la cruz antes que Él fuera bajado para ser sepultado. La sepultura del Señor Jesucristo también es importante y es parte del Evangelio porque cumplió con las Escrituras. Quiero invitarlos a leer brevemente en Isaías, capítulo 53. Veamos por un momento lo que dice Isaías 53. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en tu boca. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico, en la tumba de José de Arimatea. Continúa el versículo 4 y dice, y que resucitó al tercer día. Él cargó toda la culpa entera de nuestro pecado. Y este es el mensaje del Evangelio, estimado oyente.
que el Señor Jesucristo tomó nuestro castigo por el pecado en la cruz y permaneció como un Salvador perfecto a lo largo de toda la prueba, probado por medio de su resurrección. Por tanto, la resurrección, estimado oyente, es esencial y parte esencial del Evangelio, no es un complemento. Porque mire, si la cruz es el pago por nuestros pecados, la tumba vacía es el comprobante por ese pago, mostrando que el perfecto Hijo de Dios hizo un pago perfecto por nuestros pecados. Ahora, resucitó al tercer día. El hecho de que Jesús haya resucitado al tercer día es parte del Evangelio porque es un caso único. Él no lo hizo ni va a resucitar en alguna resurrección posterior de los muertos. Él resucitó al tercer día después de su muerte. Y esto también demuestra la credibilidad de Jesús, porque él lo proclamó que resucitaría 3 días después de su muerte. Dice, conforme a las Escrituras. Esta idea es muy importante y por eso es que Pablo la repite 2 veces en estos 2 versículos que acabamos de leer. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La obra del Señor Jesucristo por nosotros no llegó de la nada, fue planeada desde toda la eternidad y descrita proféticamente en las Escrituras. Versículo 5 dice, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Nadie vio la resurrección del Señor Jesucristo en sí, eso lo tenemos claro. Nadie estuvo presente en la tumba cuando su cuerpo se transformó y tomó un cuerpo de resurrección. Pero, estimado oyente, a pesar de que nadie vio en sí la resurrección del Señor Jesucristo, muchos vieron a Jesús resucitado. Y el apóstol Pablo llama ahora a estos testigos de la resurrección a establecer que Jesús fue levantado de los muertos en un cuerpo de resurrección. Versículo 5, y que apareció a Cefas, dice el versículo 5. Jesús aquí hizo una aparición especial de resurrección a Cefas, más conocido como Pedro. Y la verdad es que no se nos dice mucho acerca de esta visita, pero podríamos asumir que quizás había una necesidad de consuelo en el apóstol Pedro. Una necesidad de restauración que Jesús suplió. Dice, y después a los 12. Cuando Pablo escribe a los 12, él usa este término como título figurativo, porque en la primera reunión de Jesús resucitado con sus discípulos, Tomás estaba ausente y Judas ya se había suicidado. Pero aún eran ellos conocidos como los 12. Y Jesús, con sus discípulos reunidos, les reprochó su incredulidad. No creían que estaban con Jesús resucitado. De hecho, estaban asustados porque pensaban que veían un espíritu. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La reunión de Jesús con más de 500 hermanos a la vez no es detallada en los evangelios. Es sugerida, yo quiero que leamos en Mateo capítulo 28. Mateo de capítulo 28. Dice el versículo, Mateo 28, dice el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas a mis hermanos, se refiere a los 500 hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Durante el tiempo de Jesús, después de su resurrección, pero antes de su ascensión, Jesús parecía reunirse con sus seguidores en muchas ocasiones distintas. Dice, de los cuales muchos aún viven. Y este es un testimonio convincente de la verdad de la resurrección de Jesús. Es como que el apóstol Pablo está diciendo aquí, mire, vayan y pregúntenle a estas personas que vieron a Jesús resucitado.
Aquí no hay un grupo de personas autoengañadas creyendo lo que alguien les dijo. Aquí hay literalmente cientos de personas que vieron a Jesús resucitado con sus propios ojos. Ellos saben que Jesús se levantó de la muerte. Jesús se reunió con estos 500 seguidores en la región de Galilea. Y estas 500 personas, estos 500 seguidores sabían que Jesús resucitó de los muertos. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Se refiere a una de las cuantas reuniones diferentes de las cuales Jesús estuvo reunido con ellos. Leamos brevemente en Juan capítulo 20, más que nada para poder mirar lo que estamos y profundar lo que estamos diciendo. Juan capítulo 20, dice el versículo 26. Juan capítulo 20, versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos, en medio, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas reuniones fueron muy importantes. Hay otra en Mateo 28 y también en Lucas 24. Pero estas reuniones pudieron haber sido en realidad mucho más, las cuales no son descritas en los evangelios. Sin embargo, estas reuniones fueron muy importantes, estimado oyente, para probarle a los discípulos que Jesús era quien dijo que era. En estas reuniones el Señor comió con ellos, los consoló, les envió a predicar el evangelio, les dijo que esperaran en Jerusalén por el derramamiento del Espíritu Santo después de su ascensión. Dice, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí. Al decir el apóstol Pablo como a un abortivo, quizás Pablo podría estar diciendo aquí que él no tuvo un periodo de gestación, por así decirlo, de 3 años como los otros apóstoles, como inducción, como enseñanza. El apóstol Pablo entró en escena de repente. Fue el mismo apóstol Pablo que se declaraba el más pequeño de los apóstoles. Él dijo, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Así que, estimado oyente, estimado amigo, familiar, quiero hablarle a usted que aún no ha creído en el evangelio. En este mensaje que se le está entregando esta tarde, en estos 6 versículos, está el mensaje central del evangelio. Esta buena noticia, y que quizás mejor está definida como el mensaje del perdón de pecados. Es en esencia el plan perfecto de rescate de Dios para todos aquellos que primeramente reconocen su condición pecadora, su condición pecaminosa, y luego aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal, con el único fin de ser reconciliados con un Dios santo y justo. Hay 3 elementos esenciales en el mensaje del Evangelio. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Y es muy importante, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. La realidad del pecado, estimado oyente, necesita ser reconocida. Y usted, como pecador, debe reconocer la desesperanza de su culpa ante Dios para que pueda ser perdonado. Debe de entender que la paga del pecado es muerte. Y sin esta verdad fundamental, ninguna presentación del Evangelio está completa. Segundo, la persona y obra del Señor Jesucristo son componentes indispensables del Evangelio. Él vivió una vida sin pecado que nosotros nunca podríamos vivir. Y Él es el único que podía morir una muerte sustitutiva en lugar de los pecadores.
Cuando Él fue a morir a la cruz, lo hizo porque era la única forma de que alguien fuese salvo. El Señor Jesucristo pagó con su sangre en aquella cruz el pecado del hombre, lo que hace posible que cualquier persona y todos, sin excepción alguna, puedan llegar al cielo. Tercero, la resurrección del Señor Jesucristo es un elemento esencial, porque es la prueba del poder de Dios. Solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Solo Él puede revertir el horror que es la muerte misma. Solo Él puede quitar el aguijón de la muerte y obtener la victoria sobre la tumba. Por último, estimado oyente, el Señor Jesucristo te ofrece su salvación como un regalo. Y esto solo puede ser recibido por fe. De nada sirven nuestras buenas obras, conductas, actitudes. De nada sirve lo que usted pueda hacer o ser. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El apóstol Pablo dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué hará al respecto? Espero que pueda darse cuenta esta misma tarde que usted puede cambiar el destino eterno de su vida. Reconozca su condición de pecador. Pídale a Él en oración que perdone sus pecados y acéptelo como su Salvador personal. Y Él, que es fiel y justo, le va a perdonar. Tome la decisión. Ahora, esa decisión sin duda será la más importante de su vida. Marcará su destino eterno. La decisión que nadie puede cambiar. La decisión que nadie puede quitarle bajo ninguna condición. Que el Señor bendiga su palabra. Buenas tardes, hermanos y amigos. Ha sido un gusto nuevamente poder estar con ustedes, con mis hermanos de Lota. Vamos a iniciar esta segunda parte leyendo en la carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Un texto sin duda muy conocido. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vuelvo a leer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Leo este versículo, queridos amigos, para destacar cuán importante es, ya mi hermano hablaba del Evangelio, y cuán importante es este mensaje, cuál fiel, cuál digno es este mensaje. Responde las preguntas más trascendentales, las más importantes que la humanidad debiera hacerse. En la actualidad estamos a una semana de elecciones en nuestro país, y se han hecho preguntas los candidatos, y la sociedad también tiene sus preguntas. ¿Cómo podemos impulsar la economía, crear empleos? ¿Qué pasos, no es cierto, podemos hacer para proteger el medio ambiente? ¿Es real el calentamiento global o no? ¿Qué nación es la mayor amenaza para nuestras políticas en el ámbito exterior? ¿Cuándo encontrarán los científicos alguna cura a esta misma pandemia, una cura definitiva? ¿Cuándo encontrarán los científicos aquella ansiada cura para las enfermedades que hoy día afectan a la sociedad? Mucha gente afirma que estas son las preguntas más importantes a las que nos enfrentamos. Dar respuesta a esas preguntas puede tener
buenos beneficios, pero dado que todas esas preguntas enfrentan problemas físicos y temporales, hay asuntos, queridos amigos, hay asuntos que son mucho más importantes y que necesitan ser discutidos. Las preguntas más importantes que enfrentamos hoy se refieren a la eternidad. ¿Qué es la eternidad? En estricto rigor, es algo que no tiene medida en el tiempo, algo que no tiene principio ni fin, algo que no puede ser medido. Porque, amigo, no importa quién seas, no importa dónde vivas o cuánto vivas, las preguntas más importantes siempre son las mismas. Es más importante que cualquier política. Y deberíamos hacernos estas preguntas. Y las quiero compartir con ustedes. La primera pregunta: ¿cómo es Dios? Asumamos, ¿no es cierto?, como creyentes en Cristo, lo damos por sentado de que Dios existe. Su palabra no argumenta si existe o no, dando quizás explicaciones para convencer de su existencia. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios da por sentado de que Dios existe. Y si Dios existe, debemos pensar correctamente en Él. Toda la verdad, absolutamente toda la verdad viene de Dios. Él es la verdad. Por lo tanto, nuestra primera pregunta debe comenzar con Él. Leo en Génesis el capítulo 1, Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde que nos hizo, Dios tiene derecho a decirnos cómo vivir. Tiene derecho a decirnos cómo conducirnos. Tiene derecho a decirnos a quién debemos tributar toda nuestra vida, toda nuestra alabanza. Tiene el absoluto derecho a demandar fidelidad, porque Él es el creador, porque Él es el que hizo todas las cosas, porque Él es el diseñador, porque Él formó tu vida. ¿Cómo describirías entonces el carácter de Dios, querido amigo? ¿Cómo tú piensas que es Dios? ¿Qué te viene a la mente? Ciertamente es amor. Ciertamente Él es cariñoso y bueno. Es compasivo. Es perdonador. Voy a leer en Éxodo el capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Aquí revelamos un aspecto o cómo es Dios. Misericordioso, es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego Dios agrega esta declaración: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hasta ahí indudablemente se muestra ese amor tremendo, esa misericordia infinita de Dios. Pero luego añade la palabra de Dios: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Es así como usted piensa en Dios? ¿Esa es la descripción que usted esperaba de Dios? ¿Esa es la descripción que el mundo tiene de Dios? Contradice completamente lo que la mayoría de la gente piensa en Dios. Dios castiga al culpable. Dios castiga el pecado. ¿Por qué?
porque es santo. ¿Sabe? En la Biblia, el único atributo que es repetido 3 veces, destacando ese atributo para con Dios, es su santidad. Allí en Isaías, si quiere buscarlo más tarde, Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo. Él es sin pecado y absolutamente perfecto. Y el hombre pecador no puede entrar en su presencia. Dices, pero Dios es bueno. Ciertamente que sí. Dios es misericordioso. Indudablemente. Pero también Dios es un juez. Y un juez que deja que los culpables queden impunes es un mal juez. Hoy día, cuando la gente demanda justicia frente a alguien que comete algún delito, frente a alguien que comete algún fraude, la gente demanda justicia, la gente quiere justicia, y cuando esa justicia no llega, la gente muestra su descontento. ¿Por qué entonces Dios pasará por alto al culpable? ¿Por qué entonces Dios hará la vista gorda a aquellos que merecen el castigo por su pecado? La razón por la que Dios debe castigar tu pecado, querido amigo, es precisamente porque Él es bueno. Su rectitud y justicia exigen que todo tu pecado sea castigado. Porque como dice como dice la palabra de Dios, Él está airado contra todos aquellos que hacen iniquidad. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, ¿tú crees en el Señor? Pues bien, este versículo dice, no verá la ira. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero amigo, si tú no crees en el Señor, este mismo versículo que acabamos de leer te dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios, y esto es solemne y muy urgente que lo tomes en cuenta, la ira de Dios está ahora, en este momento, está sobre él. No es un hecho que sucede a futuro, no es que estará sobre ti, amigo. La ira de Dios, la ira de Dios está sobre él. Ya que Dios creó todas las cosas, somos responsables ante él. Entonces, ¿cuál es tu estándar? ¿Cuál es el estándar de Dios? Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de la alabanza eterna porque Él es el creador. Dios merece todo tributo, todo honor, porque como ahí dice en el versículo 11 de Apocalipsis 4, Él creó todas las cosas, que Él las creó Él. Por su voluntad fueron creadas, por su voluntad existen.
Amigo, si tú estás con vida en este momento, si tú existes, el solo hecho de tu existencia es por voluntad de Él. ¿Y obedeces a lo que Él ordena en su palabra? ¿Obedeces acaso cuando Él dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan? ¿Obedeces? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es usted? Débilmente por esta boca traté de explicar cómo es Dios. La pregunta que viene ahora es, ¿cómo es usted? Todo el mundo piensa que es una buena persona. No me extrañaría si usted se considera una buena persona. Y si cree que usted es una buena persona, se debe a que su nivel de bondad, y con mucho respeto lo digo, es demasiado bajo. Porque lo que es bueno debe ser medido. Para saber si yo soy más bueno que otra persona, debe haber un punto de comparación. ¿Cómo yo sé que algo, que un producto, tengo acá un lápiz, ¿cómo yo sé que este lápiz es bueno? Debo someterlo a una prueba de calidad, debo medir su calidad, y entonces podré decir este lápiz es bueno. Usted dice que es bueno. ¿Cuál es su estándar de medida? La persona que quizás delinque y la persona que quizás está pagando hoy día una condena ahí en la cárcel, puede que sea mejor que él, no lo sé. A su juicio quizás, no lo sé. Pero el estándar en el cual uno puede medir, un estándar que es inquebrantable, un estándar que es perfecto, un estándar que es eterno, que es invariable a través de los tiempos, es el carácter perfecto de Dios. Y amigo, todos nos hemos quedado cortos en ello. Nunca hemos amado, alabado, adorado a Cristo de la manera que Él se merece. Violamos sus mandamientos. Hemos sido ingratos incluso por cómo Él nos da vida. La palabra de Dios nos dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre justos y pecadores. Y nosotros no honramos su nombre como Él se lo merece. Amigo, la Biblia, si le preguntamos a la Biblia qué opina del hombre, las palabras que encontraríamos en la Sagrada Escritura serían que el hombre es un hombre malvado, que el hombre es un hombre depravado y que el hombre es culpable. Amigo, tu pecado no es simplemente un error, un mal hábito o un accidente. Una rebelión deliberada contra la gloria de un Dios santo. Solo uno de tus pecados, solamente uno, demuestra cuán malvado eres en tu corazón. Eres tan pecador que pecas incluso cuando duermes, porque por naturaleza eres pecador. Eres un pecador por tu mera existencia. Amigo, toma nota de esto. Dios no ignora en absoluto, no ignora ni tolera el pecado del hombre. No tolera tu pecado. Él castiga tu pecado. El pecado del hombre significa que el hombre es enemigo de Dios. Y por haber pecado, está muerto espiritualmente y morirá también físicamente.
La primera causa de muerte en el mundo, querido amigo, la primera causa no es el cáncer, ni las enfermedades cardíacas, ni nada de eso. La primera causa de la muerte en el mundo es el pecado. Y debido a tu pecado estarás ante Dios, culpable y condenado. Y recibirás justicia. Recibirás exactamente lo que te mereces. Arrojado, como dice la palabra de Dios, al lago de fuego que arde con azufre. Por toda la eternidad. Recuerda cuando le dije qué significa eternidad, algo que no puede ser medido. Entonces no podemos describir el tiempo en el cual estará usted en condenación. Por toda la eternidad. ¿Y sabes, amigo querido? Glorificarás su justicia santa por medio de tu castigo eterno. La Biblia nos advierte allí en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3 y el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se acuerda que anteriormente dijimos y leímos, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él? Ahora, aquí en otro pasaje, nos está diciendo el Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, en este preciso momento, si no crees, tu condición es de condenación. Estás condenado. ¿Acaso no te preocupa esta situación delante de aquel que es santo? Delante de aquel que creó todas las cosas solamente con el poder de su palabra. La tercera pregunta. Si estás consciente de tu problema, si estás consciente que Dios es santo, que Dios es un juez justo, que no pasará por inocente al culpable, de que tú eres un pecador, que mereces la condenación. La tercera pregunta, ¿cuál es la solución de Dios a tu problema? Y nótese la pregunta, no es ¿qué debo hacer? No es cuál es la solución que yo debo optar. Es cuál es la solución de Dios a tu problema. Esto quiere decir de que Dios está ofreciendo una solución. No es que tú busques una solución, es que la solución la otorga aquel que también demanda justicia por el pecado, es el mismo que está otorgando una solución a tu problema. Vamos a Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45 dice, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito esa última frase, y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida fue un rescate. Cristo pagó el precio que dejó satisfecha la justicia de Dios. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ningún buen trabajo que creas que puedes hacer limpiará la mancha de la culpa en tu alma miserable. La solución no se basa en lo que tú puedas hacer. La solución se basa en lo que Dios ha hecho. Dios envió a su único hijo. Se hizo carne. Nació de una virgen. Él es completamente Dios y completamente hombre. Él es el que no tiene pecado. Él es tan digno de la alabanza eterna.
Los demonios incluso confiesan que Él es santo. Jesús nació para morir. Murió en una cruz. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, toda la culpa de todo el pecado por todos aquellos que un día creerían, esos pecados fueron transferidos a Cristo en la cruz. Luego Dios castigó a Cristo por esos pecados. Dios, dice el libro de Isaías, que Él fue molido por nuestros pecados. El peso de su justicia cayó sobre su propio Hijo, derramando su ira santa sobre Él. Todo pecado será castigado. O Cristo sufrió el castigo por tu pecado, o sufrirás el castigo por tu pecado por toda la eternidad en el infierno. 3 días después resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo prueba que el Padre aceptó la muerte de Cristo en la cruz, que la muerte de Cristo realmente expió y perdona el pecado. No hay otra obra mayor que hacer. Ya Él lo ha hecho todo. Y la cuarta pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salvarme de la ira de Dios? El Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículo 37 dice: le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esta es la verdad. Y así es como debe responder. Jesús dijo allí en Marcos el capítulo 1, versículo 15, arrepentíos y creed del Evangelio. Y tú sigues insistiendo, pero tengo buenas obras. Dios me aceptará basado en lo bueno que he hecho. Dios no se impresiona con, como dice su palabra, harapos sucios. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Lo único que contribuye a tu salvación es el pecado que la hizo necesaria. Debes arrepentirte. Debes confesar tu pecado y apartarte de ello. No le estoy pidiendo que simplemente diga que es un pecador. El diablo admite que es pecador y que es el mejor pecador. Pero el diablo no se ha salvado. Confesar tus pecados significa que debes decir lo que Dios dice acerca de tus pecados. Que yo he cometido pecado. Que yo soy un hombre impío, un ser impío delante de sus ojos santos y puros. Que soy digno, merezco el castigo eterno. Amigo, si Dios te ama no por quien eres, Dios te ama a pesar de quien eres. Arrepentirse significa que debes alejarte de tu rebelión contra Dios. Debes creer. No creer solamente que la obra del Señor, su muerte y resurrección es un evento histórico. El enemigo también lo sabe. Ciertamente no se salva. Debes confiar en lo que significa aquello. Debes creer que sufrió la pena que tú mereces. Debes poner tu fe en Él. Debes dejar de confiar en ti mismo y poner toda tu fe en Cristo. Confiesa tus pecados y Él te dará justicia. Usted estará en una relación correcta con Dios. Y por eso partí con este versículo de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, palabra verdadera,
y que es digna, que merece ser atendida, que merece ser puesta en atención por la mente de todas las personas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Eres pecador? Frente a lo que ya hemos visto, ¿eres pecador o sigues pensando que eres una buena persona? Bueno, el Evangelio de Marcos, y con esto ya finalizando, el Evangelio de Marcos, el capítulo 2 y versículo 17 dice: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La salvación, querido amigo, no es una recompensa para los justos, no es un premio. La salvación es un regalo para los culpables. Amigo, de todo corazón te digo que estas preguntas te persigan el resto de tus días. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la solución que ofrece Dios? ¿Cómo debes tú escapar de la ira de Dios? ¿Se arrepentirá y creerá en el Señor Jesucristo o permanecerá bajo la ira de Dios? ¿Por qué no vienes ahora a Él? Hay que darse prisa. Hay que apresurarse. La salvación es un regalo gratuito que Él le ofrece por su gracia. Ya no aplacen más, ya no pospongan más las cosas. Jesucristo es el único camino al perdón. Para todos mis hermanos que creen, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Pero para aquellos de ustedes que aún rechazan la oferta de salvación de Dios, deben venir a Cristo, porque tu condenación está más cerca que cuando escuchó por primera vez el Evangelio y lo rechazó. Esta puede ser tu última oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te pierdas. No pierdas esta oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Dios del cielo, gracias te damos por este bendito y precioso momento cuando tu palabra se abre y permites, Padre amado, que dos hombres pecadores que han sido salvados por tu gracia y misericordia, tú los puedas ocupar para cosas tan solemnes como la proclamación del Evangelio. Bendito Dios, solo rogamos que tu palabra llegue al corazón de aquellas personas. No nuestras palabras, oh Dios, no lo claro, no lo práctico que podamos ser, sino tu palabra. Tu palabra es la que transforma el corazón de los hombres. Tu palabra es la que muestra la condición de decadencia en la que el hombre está sin Cristo. Bendito Dios, rogamos que en esta tarde haya gozo en los cielos por pecadores arrepentidos. Es nuestro deseo, es la oración de tu pueblo. Queremos pedir que usted bendiga esta reunión y que sea para glorificar tu nombre y la de nuestro Señor, porque lo merece. Padre, continuamos así en su presencia, agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos muy agradecidos del Señor por los dos mensajes del Evangelio que hemos escuchado en esta noche. Vamos a pedir a Felipe que me apoye nuevamente en la proyección del himno número 117, tal como soy. Después de escuchado el himno, unos pequeños avisos y los saludos finales. Yo
Bien, ya están viendo el tradicional aviso de Radio Sana Doctrina y también aprovechamos de saludar a quienes estuvieron por Radio Sana Doctrina y también vamos a recordar, ya queda muy poco para finalizar noviembre y también de dar por término a las clases bíblicas que durante este año 2021 se hicieron totalmente virtuales. El año 2020 también en el contexto de pandemia, estas clases bíblicas se desarrollaron mediante 3 conferencias bíblicas, así que les invitamos para que se puedan programar para aquella última clase bíblica desde la Asamblea de Hermanos de la ciudad de Lota. Como siempre, no sé si Pablo podrá saludar para finalizar, como es tradicional. Estaba en la otra vista, así que pensé que ya se había retirado Pablo en alguna otra reunión que tuviese agendada. Pablo, para que pueda saludar y comenzar a despedirse también. Bueno, siempre, hermanos, es un gusto estar con mis hermanos de Lota. Muy lindo recuerdo. Tengo familia allí también, no tan solo en la fe, sino también en la sangre. y es bonito poder estar con ustedes, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. Como bien dice Fabián, yo ahora a las 8 tengo la reunión con los hermanos acá en la Florida, Talca, donde me congrego, y ya, de hecho, ya empezaron las transmisiones, mi esposita ahora se encargó de eso, así que voy para allá ahora. Pero muchas gracias y siempre ha sido un gusto estar con ustedes, hermanos. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Y los avisos pendientes que pudiesen quedar, veo a nuestro hermano don Mario Valencia, que está con su cámara encendida, si pudiese hablar o encender su audio para dar algunos avisos. Tiene que darle el audio ahí, no importa, don Mario. Felipe, ¿puedes saludar o algún aviso pendiente, dado que... Pero parece que don Mario ya encendió el audio. Sí, lo encendió, don Mario. Le escuchamos. No, le estaba enviando saludos a Valeria y a ti. Muchas Es muy gracias. grato verle nuevamente. Eso. Bien, vamos a saludar a quienes están con sus cámaras encendidas, muy rapidito. Nuestro hermano Pedro Sierra ya en Arauco. Vemos a Felipe con Mixi también en la comuna de Arauco. Nuestra hermana María T. allá en San Pedro, sector Lomas Cuadradas. Nuestra hermana Lucy allá en Concepción. Le saludamos ahí junto a todos en casa. Pablo, nuevamente le saludamos. Saludo también a su esposa, a su familia, a sus niños. Vemos también a Ronnie también, que participó en la primera parte. Vemos a Pedro, ahí con su cámara encendida. Don Mario, que acaba también de saludar. Veo allá a mi tía Yolanda Zambrano, junto a mi madre, también escuchando la reunión. Y en el sector Camino a Santa Bárbara, vemos allá a nuestro hermano Eduardo Medina con su esposa, nuestro hermano don Julio Bello, que siempre nos acompaña. Y vemos también a nuestro hermano Alejandro García. Saludos a don Carlos García. Y saludamos a todos quienes estuvieron con nosotros. Nos despedimos entonces junto a mi amada esposa Valeria y el pequeño hijita que le va quedando muy poco. Que el Señor les guarde. Estamos en contacto. Chao, chao.